En este video vamos a explicar y vamos a realizar la solución del taller de la semana 11. Como primer punto tenemos, calcule la capacitancia para los siguientes sistemas. Para ello calcule el campo eléctrico dentro del capacitor usando la ley de Gauss y luego calcule explícitamente la diferencia de potencial del capacitor usando la definición. Punto A. Un capacitor de placas plano paralelas separadas una distancia d y cada una con un área a. La respuesta debe ser igual a epsilon sub 0 por el área sobre la distancia. Bueno, aquí como vemos encontramos una imagen explicativa donde se puede ver la distancia L que separa a las dos placas plano paralelas. Como sabemos, cada placa debe estar cargada con una carga más Q y menos Q respectivamente. Esto crea un campo eléctrico el cual se muestra en la imagen. Por lo tanto, tenemos que realizar tres pasos. El primero será calcular el campo, el segundo el diferenciante potencial y el tercero la capacitancia. Empecemos con el campo. El campo, como vemos acá, vamos a utilizar la ley de Gauss y para esto vamos a utilizar una de las geometrías que utilizaba la ley de Gauss, en este caso, un cilindro. Entonces, como vemos, hemos puesto en una de las placas un cilindro. Vamos a ver cómo es el flujo eléctrico de esta. Utilizando la ley de Gauss, podemos expresarlo de la siguiente forma. El flujo del campo eléctrico por el diferencial del área debe ser igual a la integral del campo eléctrico por el diferencial de área por el coseno de teta de la etapa 1 más la del cuerpo más la de la etapa 2, es decir, A1, A2 y A3. Perfecto. Como sabemos, esta multiplicación o este producto es entre dos vectores. Por lo tanto, el coseno es relacionado a el ángulo que se forma entre estos. Como vemos, el área 1 y el área 2 tienen un coseno igual o un ángulo que se forma de 0, es decir, coseno de 0. Y coseno de 0 es 1. Perfecto. Pero, ¿qué pasa con el coseno que se forma entre el área 2, es decir, el cuerpo, y el campo eléctrico? Aquí debemos tener en cuenta que el coseno que se forma es coseno de 90. Se dan cuenta que es perpendicular el área 2 con el campo eléctrico, por lo tanto el coseno de 90 da 0, es decir, que esta integral es igual a 0. Por lo tanto, nos da de la siguiente forma. En este caso, bueno, aquí se borró, pero es la integral del campo eléctrico por el diferencial del área de la etapa 1 más la etapa 2, dando como resultado dos veces esta integral. ¿Qué sabemos del campo eléctrico? El campo eléctrico en este caso es constante. Por tal razón, podemos sacarlo de la integral, quedando dos veces el campo eléctrico por la integral del diferencial del área. Y como sabemos, la ley de Gauss iguala esto a una carga encerrada sobre epsilon sub 0. Ahora, ¿qué debemos recordar? Este es un paso que se puede o no hacer. Es más, en el siguiente punto no lo vamos a hacer, pero igualmente es importante recordarlo. Recordemos sigma. ¿Qué es sigma? Es la densidad superficial de carga, en este caso de las placas plano-paralelas. Sigma será igual a la Q encerrada sobre el área. Es decir, que podemos reemplazar esa Q encerrada que está ahí, dándonos como resultado dos veces el campo eléctrico por la integral del diferencial de área sobre sigma por el área sobre epsilon sub 0. Que sabemos el diferencial del área, tenemos una, por así decirlo, una integral y dentro tenemos ese diferencial o esa derivada, entonces nos da igual el área. Por tal razón, queda dos veces el campo eléctrico por el área sobre el resultado que aparece a la derecha. ¿Qué podemos hacer? Eliminar el área, porque como sabemos, cuando se pasa al otro lado a dividir, estas se simplifican, quedándonos de esta forma el campo eléctrico.
Ya teniendo el campo eléctrico, ¿qué podemos hacer? Podemos calcular esa diferencia de voltaje. Recordemos ahora este punto. Listo, la diferencia de voltaje. Pero como ven ahí, tenemos dos respuestas diferentes. Vemos que nos falta un 2 en esta ecuación. Y no es que me haya equivocado. Lo que pasa es que lo que dije anteriormente es muy importante. Estamos calculando el campo eléctrico de una de las placas. Sin embargo, necesitamos calcular la de las dos. Por tal razón, dos veces. El resultado va a simplificar ese 2 que aparece en el denominador, dándonos como resultado sigma sobre epsilon sub 0. Ahora sí, calculemos la diferencia de voltaje. En este punto debemos tener en cuenta que la diferencia de voltaje será igual a menos la integral del campo eléctrico por el diferencial de distancia, es decir, ese dl que se formaba entre las dos placas. El campo eléctrico, ¿qué va a ser? El que calculamos anteriormente, es decir, menos la integral de sigma sobre epsilon sub 0 por el diferencial de distancia. Ese campo eléctrico es constante. Por tal razón, lo podemos sacar. Bueno, no es constante. Debemos tener en cuenta que no es constante. Es que el sigma y el epsilon sub 0 no afectan a la integral. Por lo tanto, se pueden excluir. No es que sea constante. Ahora tenemos como resultado que es menos sigma sobre epsilon sub 0 por la integral del diferencial de distancia. Como vimos en el caso anterior con el área, eso va a ser igual a la longitud. Tenemos ahora como resultado menos sigma sobre epsilon sub 0 por la longitud. Por último, analizamos la capacitancia. Recordemos que sigma es igual a la carga encerrada sobre el área. Esto será importante para el procedimiento. Ahora, ¿qué debemos hacer? La capacitancia será igual al valor absoluto de la carga sobre el diferencial de potencia. Esto será igual a, efectivamente, la carga sobre la diferencia de potencial que analizamos en el punto pasado, es decir, menos sigma por la longitud sobre epsilon sub 0. Es decir, ya que trabajamos con valor absoluto, esto será igual a un resultado positivo. Simplificando y haciendo la ley de oreja, tenemos como resultado que es la carga por epsilon sub 0 por el área sobre la carga por la distancia. Simplificando de esta forma la carga, tenemos como respuesta epsilon sub 0 por el área sobre la longitud, que esto es igual, esta longitud se puede también reemplazar como la d, que aparece en el punto. De esta forma tenemos el resultado de primer punto. Perfecto. Ahora debemos realizar el punto B, en el cual nos dice que tenemos ahora un capacitor esférico de dos esferas conductoras concéntricas de radio A y B, siendo B mayor que A. La respuesta debe ser igual a que la capacitancia será 4pi por epsilon sub 0 por el radio A por el radio B sobre el radio B menos el radio A. ¿Qué debemos tener en cuenta? Bueno, este capacitor esférico normalmente es como un cascarón. Entonces tenemos el cascarón que es más grande, es decir, el de radio B, y de este lado tenemos el capacitor, o bueno, tenemos esa capa de radio A. Entonces debemos tener en cuenta estas dos esferas y cómo van a interactuar. Entonces, como tenemos una imagen más simplificada, la cual también vamos a utilizar para el cilindro, pero que pueda ayudar en este caso, debemos recordar que el flujo eléctrico, el flujo del campo eléctrico va a ser diferente en la esfera y en el cilindro. Después lo vamos a ver. Pero en este caso, utilizando la ley de Gauss, vemos que el flujo del campo eléctrico por el diferencial del área es igual a el campo eléctrico por la integral del diferencial de área. Como sabemos, que el campo eléctrico es constante. Y en este caso, el coseno o el ángulo que se forma entre estos dos es igual al coseno de 0, que es 1. Entonces, tenemos este resultado, que será igual a la carga encerrada sobre epsilon sub 0. Resolviendo de esta forma que el campo eléctrico es igual a, el campo eléctrico por el área es igual a la carga encerrada sobre epsilon sub 0. ¿El área qué es? El área de una esfera es 4pi por r al cuadrado, dándonos como resultado que el campo eléctrico será igual
a la carga sobre 4pi por el radio al cuadrado por epsilon sub 0. Ahora, ¿qué debemos hacer? Ahora sigue el diferencial de voltaje o el diferencial de potencial. Entonces, ¿qué tenemos en este caso? Debemos recordar que el diferencial de potencial, como en el anterior punto, será igual a menos la integral del campo eléctrico por el diferencial de distancia. En este caso, el diferencial de distancia es el diferencial de los radios. Entonces, reemplazando de esta forma, tenemos que ahora, cuando reemplazamos el campo eléctrico con el resultado del anterior punto, demostramos que el campo eléctrico en este punto no se puede considerar constante, ya que si hubiera sido constante, el r al cuadrado hubiera salido de la integral y hubiera sido r. Pero como vemos, no es el caso. En este caso, la integral que está definida entre a y b, bueno, lo que hice en este punto fue utilizar este menos que está acá para cambiar los límites de la integral, cambiándolos de a hasta b, de b hasta a. Pero como nos damos cuenta, la principal razón de mostrar esto es que el radio se queda. Por lo tanto, la integral cerrada entre b y a queda 1 sobre r al cuadrado por el diferencial de r, dándonos que la solución de esta integral es 1 sobre el radio definido entre a y b. Resolviendo esto, da como resultado carga sobre 4pi por epsilon sub 0 por b menos a sobre ba. Como nos damos cuenta, aún falta un punto porque no está en el orden que queremos. Es por el motivo que es que falta la capacitancia como tal. La capacitancia será igual, como ya sabemos, a la carga sobre el diferencial de potencial, que será igual, si reemplazamos lo que hallamos en los anteriores puntos, será igual a 4pi por epsilon sub 0 por a por b sobre b menos a, que es igual al resultado que aparece en el enunciado. Perfecto. Ahora tenemos el punto C, donde nos piden la capacitancia de un capacitor cilíndrico. Dos cilindros conductores concéntricos de radios A y B, siendo B mayor que A, y longitud L. Desprecie los efectos de los bordes. La respuesta debe ser igual a 2pi por epsilon sub 0 por la longitud del cilindro sobre el logaritmo natural de B sobre A. Para esto debemos calcular, primero que todo, el campo. El campo será igual, utilizando la ley de Gauss, será igual al flujo del campo eléctrico por el diferencial de área. Como vemos, es un procedimiento parecido al que nos encontramos en las placas plano-paralelas, porque utilizamos también un cilindro. Pero en este caso no nos da dos veces. ¿Por qué se debe esto? Esto se debe a la dirección del campo eléctrico. Volvamos a la imagen. En la imagen, como vemos, hay una interacción en dirección del cuerpo, más no en dirección de las tapas. Dibujemos brevemente el cilindro. Perfecto, teniendo ya el cilindro como tal, nos damos cuenta que el diferencial o la dirección del campo va a ser entre ellos, entre el cilindro y acá, ¿cierto? La tapa en este caso forma un ángulo de 90, las dos tapas, pero el cuerpo no, el cuerpo sí forma un ángulo 0, ¿sí? El cuerpo, la dirección del cuerpo acá, el diferencial del área, la dirección del diferencial del área, sí forma con el campo eléctrico un ángulo 0. Por lo tanto, la tapa 1 y la tapa 2 van a ser igual a 0, teniendo en cuenta solamente la integral del campo eléctrico por el diferencial del área del cuerpo, que será igual a la carga encerrada sobre epsilon sub 0. En este caso, el campo eléctrico es constante, lo sacamos de la integral, siendo igual la integral solamente al diferencial del área. Teniendo en cuenta el área, que en este caso de un cilindro, del cuerpo del cilindro, será igual a la circunferencia, el perímetro de la circunferencia, que es 2pi por r, por la longitud, que es L, dándonos como resultado que el campo eléctrico es igual a la carga sobre 2pi por r por la longitud por epsilon sub 0. Como nos damos cuenta acá, y en el punto anterior, no utilizamos sigma. Es un punto que se puede o no utilizar.
ya veremos que va a dar la misma respuesta, pero en este caso no lo estamos utilizando. Ahora, ¿qué debemos hacer? Debemos hallar el diferencial. El diferencial de potencial es igual a lo que ya hemos visto. En este caso no es r al cuadrado, lo que se queda en la integral es solamente r. Por lo tanto, la integral definida entre b y a, en este caso no utilice el menos para quitar o para intercambiar los límites, va a ser igual al logaritmo natural de b menos el logaritmo natural de a. Por propiedades de logaritmos, este logaritmo va a ser igual a b sobre a, dándonos como resultado la menos q por el logaritmo de b sobre a, todo sobre 2pi por L por epsilon sub 0. Por último, vamos a calcular la capacitancia. En este caso, dando el resultado en valor absoluto, vamos a ver que ese menos se elimina, las cargas se simplifican y nos da como resultado 2pi por la longitud por epsilon sub 0 sobre el logaritmo natural de b sobre a, como se muestra en el punto C, terminando así el punto 1 del taller 11. Ahora vamos a resolver el punto 2, donde nos dice, dos capacitores se conectan en serie a una batería de voltaje B, como se muestra en la figura. Esta será la figura que vamos a analizar. En uno de los capacitores se introduce un bloque de constante dieléctrica K, llenando todo el espacio entre sus placas. Como sabemos, los capacitores, como se muestra, hay dos placas plano paralelas y hay un dieléctrico, el cual puede aumentar eh, ese, ese flujo que va a haber o puede afectar la capacitancia de estos. Vamos a ver cómo va a afectar. El punto A es, demuestre que el cambio de la energía total aumentada es K-1 sobre 4K más 1 por la capacitancia por el voltaje al cuadrado. Primero que todo, recordemos esto. Solo vamos a centrarnos en el A hasta el momento. El diferencial de la energía potencial va a ser igual a la carga por el diferencial de potencial o el diferencial de voltaje. Esto nos dice, según la capacitancia, como la vemos que es capacitancia igual a Q sobre B, que Q es igual a C por B, reemplazando de esta forma que el diferencial de la energía potencial es igual a la capacitancia por el voltaje por el diferencial de voltaje. Y para eliminar ese diferencial debemos integrar, es decir, la energía potencial es igual a la integral de CB por DB. Pero no tenemos esa integral pues definida con K y sin K. Entonces lo que hacemos es, por definición del diferencial de energía potencial, es U final menos U inicial, o lo que se podría decir como U con K y U sin K, es decir, U menos U. Perfecto. Entonces empecemos con este proceso. Vamos a calcular U sin K y U con K. La energía potencial, entonces, como lo definimos anteriormente, va a ser igual a la integral entre la capacitancia por el voltaje por el diferencial de voltaje en los dos casos. Pero vamos a ver que va a ser diferente. Pero como vemos aquí, cambio la capacitancia por otros valores. Ahora sí, vamos al punto B. Como estamos tratando con dos capacitores en serie, tenemos que realizar un voltaje equivalente y una capacitancia equivalente. En estos casos de capacitores en serie, el voltaje equivalente es igual al mismo voltaje. Sin embargo, la capacitancia equivalente será igual a 1 sobre C más 1 sobre C, porque el valor de los capacitores es C, dándonos como tal 2 sobre C. Esto es igual a que la capacitancia equivalente es C sobre 2, C medios. En el caso de la equivalencia final, debemos tener en cuenta que ese capacitor va a estar influenciado por el dieléctrico, es decir, va a multiplicarse. Por tal razón, hemos aumentado la capacitancia a un número K, dándonos como resultado 1 sobre C más 1 sobre KC. Esto va a ser igual a que la capacitancia equivalente del final es igual a K por C sobre K más 1. Ahora sí, volvamos al ejercicio. En este caso, la energía potencial será igual a
la integral de C medios por B por dB y en el final será igual a la integral de KC sobre K más 1 sobre B por dB. La capacitancia en este caso para la integral no es necesaria, entonces la podemos sacar de la integral, dándonos como resultado que la energía potencial va a ser igual a, en el caso del inicio, C por B al cuadrado sobre 4 y en la final, K por CB al cuadrado sobre 2K más 1. Perfecto, ya tenemos las dos, una sin K y otra con K. ¿Qué nos faltaría? Solamente ver cuánto vale el diferencial, es lo que nos preguntan. Y el diferencial, como ya lo habíamos visto, es el final menos el inicial, es decir, K CB al cuadrado sobre 2K más 1 menos CB al cuadrado sobre 4, dándonos como resultado, luego de hacer esta operación, que el diferencial de la energía potencial es igual a K menos 1 sobre 4K más 1 por la capacitancia por el voltaje al cuadrado, como se muestra en el enunciado A. Ahora, ¿qué nos dice el punto B? Demuestre que la cantidad de carga que fluye hacia las placas al insertar el dieléctrico es el diferencial de carga es igual a K-1 sobre 2K más 1 sobre CB. Recordemos nuevamente, vamos a acercarnos, que la carga es igual a C por B, es decir, C equivalente por B equivalente. Ahora debemos tener en cuenta la misma situación anterior. ¿Cuáles son los dos estados de diferencial? Pues con K y sin K. Calculándolo y recordando los equivalentes que en el inicio es C medios y en el del final es KC sobre K más 1, tenemos estos resultados. K, es K aquí sin Q y K aquí con Q, con K, perdón, con K, están intercambiados. Bueno, dando los resultados que es C por B sobre 2 y K sobre K más 1 por la capacitancia por el voltaje. Teniendo esto, simplemente nos falta resolver ese diferencial, es decir, esa resta entre el final y el inicial, dándonos como resultado, luego de hacer el factor común, restando los factores que no se pueden o que no son semejantes, da como resultado que es K-1 sobre 2K más 1 por la capacitancia por el voltaje. El resultado que como vemos aquí es igual. De esta forma terminamos con el taller número 11.